Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la parte 547 y hemos querido titular pues, esta conferencia de esta manera: Detalles importantes de Apocalipsis 13. Hoy vamos a hablar especialmente de lo que ha sido pues, lo más importante que ha acontecido esta semana en relación con el Vaticano y también pues, en relación a lo que se está pasando en Estados Unidos acerca pues, de esta falsa, este falso reavivamiento religioso que está habiendo y que está moviendo tantas cosas. Desde luego aprovecharemos también pues, para hacer un repaso exhaustivo de lo que es la profecía de Apocalipsis 13 y tal como vemos pues, en la portada que os hemos puesto, ¿no? Realmente ahí sale un dragón que veremos pues, quién es, la mayoría ya lo sabemos, y se ve pues, un personaje pequeñito, ¿verdad? Pues en la boca de este dragón, bueno, este pues es el pueblo que va a mantenerse fiel a las cosas correctas en estos últimos tiempos. Va a ser realmente pues, apretado por este poder que se está levantando de una forma impresionante. Nosotros pues, vamos a dar inicio y, como decía antes, pues lo vamos a hacer en primer lugar analizando, antes de empezar a presentar las noticias que os traemos, que esta semana no son muchas, pues analizar lo que es Apocalipsis 13 en profundidad con todo su simbolismo. Y empezaremos pues, por la primera parte de Apocalipsis 13, que es la que va pues, del versículo 1 al 10. Y veremos pues, los símbolos que hay y nos haremos una idea realmente de lo que estaba profetizado que tendría que acontecer en este final de los tiempos en relación, pues, en primer lugar, al Vaticano. Este poder pues, que estaba profetizado retomaría el poder en nuestros días. En primer lugar nos dice pues, esta profecía: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, y este mar en simbolismo bíblico simboliza muchedumbres y naciones, por tanto, entre todas las naciones, una bestia. Una bestia bíblicamente es un poder político, una nación, un imperio. En este caso pues se aplica al Vaticano, que tenía 7 cabezas. Bueno, pues aquí se refiere pues, a estos 7 imperios que se han ido sucediendo a lo largo de la historia y que el último en recibir este poder pues va a ser la Roma papal, el Vaticano. Nos dice: después de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la Roma imperial, el Vaticano, la Roma papal, habrá recogido el testigo para ejercer el poder apóstata en este mundo. Y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, cuando se establezca el nuevo orden mundial, todas las naciones, y eso es lo que simboliza esos 10 cuernos, servirán al Vaticano. También nos decía Apocalipsis, esta profecía escrita hace 2000 años, y la cabeza que vi era semejante a un leopardo. El leopardo pues, es el imperio griego, y sus pies como de oso, el imperio medo-persa, y su boca como boca de león, el imperio babilónico. Todo esto son imperios que ya pasaron, pero que el Vaticano, la última cabeza de toda esta sucesión, es el que ha heredado pues, esta adoración apóstata, esta religión apóstata. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono al Vaticano y grande autoridad. Bueno, esto sucederá plenamente cuando se establezca el nuevo orden mundial. Nos decía el siguiente versículo: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Bueno, la Revolución Francesa y el liberalismo que se sucedió después noqueó al Vaticano, lo dejó pues groggy, pero su herida mortal fue sanada y sanará del todo esta herida cuando se establezca el nuevo orden mundial y el Vaticano lo lidere. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,
Cuando se establezca el nuevo orden mundial, todos quedarán convencidos de que es el único líder moral capaz de traer un milenio de paz a este mundo, y este será el Vaticano. Todos verán al Vaticano pues, como ese poder, como ese líder moral capaz de hacer eso. Nos seguía diciendo la profecía, la primera mitad de Apocalipsis 13, relativa al papado, a lo que harían estos finales de los tiempos, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Bueno, establecido el nuevo orden mundial, el Vaticano recibirá al anticristo, Satanás, haciéndose pasar por Jesús. Por eso todo el mundo pues adorará al dragón, que es Satanás. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, y el Vaticano, pues vemos semana a semana cómo manipula siempre con sus declaraciones, dice una cosa pero hace otra, y blasfemias, porque sus enseñanzas y sus actos contradicen la Biblia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, el nuevo orden mundial, que se va a establecer en la primavera del 2028, va a durar 3 años y medio, porque 42 meses, cuando se traslada a tiempo profético, bueno, pues esto se convierte en 3 años y medio. Y luego vendrá Jesucristo en su segunda venida. Por tanto, este poder que se va a levantar ahora, este nuevo orden mundial que va a liderar el papado, va a estar activo 3 años y medio. Y después ya viene Cristo en su segunda venida a poner fin a todo esto. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bueno, porque sí, el Vaticano ofende al cielo poniendo de intercesores a espíritus, a esos supuestos santos, a esa supuesta virgen. En realidad son espíritus de demonios. Ni la virgen ni los santos están vivos en el cielo intercediendo por nosotros. El único que puede interceder por nosotros, tal como dice la Biblia, es Jesucristo. También nos decía esta primera mitad de Apocalipsis 13, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, pues el Vaticano irá a por los cristianos que no acepten sus enseñanzas ni el nuevo orden mundial. Habrán muchos supuestos cristianos con este falso reavivamiento que está aconteciendo en Estados Unidos y que va a acontecer en todo el mundo occidental, que van a seguir y van a dar el poder al papado. Pero los que realmente quieran ser fieles a la Biblia, pues no van a hacer eso. También nos decía la profecía, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a liderar el nuevo orden mundial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, pues va a ser gente que no va a ser cristiana siguiendo las auténticas cosas de la Biblia. Si alguno tiene oído, oiga. Como siempre, las cosas de Dios nunca se obliga a nadie. Todo es por propio discernimiento y propia voluntad de cada uno, pues aceptar todo esto que se nos ha advertido desde hace ya tantos años. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, pues esta era la primera mitad de esta profecía impresionante de Apocalipsis 13, que tantas veces mencionamos en las noticias de actualidad, pero que no leemos nunca. Pues hoy he querido haceros este resumen con todos los simbolismos necesarios para entender las noticias que vamos a leer a continuación, relativas en primer lugar al Vaticano, porque esta primera mitad de Apocalipsis 13 se refiere al Vaticano. Pues vamos a ver lo que está haciendo el Vaticano hoy en día. Y vemos como a día de hoy, esta semana, pues el Vaticano ha seguido mostrando autoridad. La va a tener totalmente cuando se instaure el nuevo orden mundial, pero ya la está mostrando. Recordemos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, pues esta semana ha acontecido esta noticia. Obispos colombianos exigen respetar a Cristo luego del comentario blasfemo del presidente Petro. Bueno, es verdad que el comentario del presidente Petro, como leeremos ahora, pues fue totalmente inapropiado, pero de momento hay libertad religiosa y cada uno puede decir lo que mejor le convenga. No debe haber ningún poder, y menos religioso, que imponga a los demás lo que deben pensar y lo que deben decir. En todo caso, se debe explicar las cosas y luego cada uno que decida. La Iglesia Católica siempre se ha caracterizado por ser un poder pues, autoritario, un poder déspota, que en todas las épocas en las cuales ha tenido el mandato, ha tenido, pues, en fin, ha castigado, ¿no?, de mala manera a todo aquel que no se ha adaptado a sus enseñanzas, tantas veces desviadas de la Biblia, como hemos leído antes en la profecía. Hoy en día parece que disimula porque todavía no tiene el poder absoluto, pero cuando venga el nuevo orden mundial va a volver a comportarse ya de una forma abierta con esta característica que la ha distinguido desde siempre. Bueno, pues aquí ha esmendado la plana pues, al presidente de Colombia, a Petro.
Nos dice el trozo que os hemos seleccionado: los obispos colombianos exigieron respetar la figura de Cristo, Dios verdadero, luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que habría existido una relación sentimental entre Jesús y María Magdalena. Bueno, esto se ha dicho y se ha comentado muchísimas veces. Esto no fue así. Jesús vino a vivir la vida del primer Adán, Jesucristo fue el segundo Adán, y vivió pues en total consonancia con Dios, sin pecar, sin manchar su vida de 33 años y medio. Jesús hizo el amor, sí, dice Petro, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. Bueno, aquí una vez más se confunde el amor sexual con lo que es el amor pues, a las personas, ¿no? Y la mujer lo apoyó hasta el último momento, y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas, dice Petro. ¿Quién es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia? Bueno, pues realmente se ha lucido con estas declaraciones, pero en todo caso, insistimos, ¿no? Tenemos libertad de opinar, la libertad de opinar es sagrada, y también el libre albedrío. Por tanto, bueno, pues si esta persona cree correcto o conveniente decir estas cosas, bueno, pues allá él. Pero ningún poder religioso tendría que, meterse en callarle la boca, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica es especialista en hacerlo. El episcopado enfatizó que para los cristianos el nombre de Jesús es santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios verdadero. Pero luego ellos son los primeros, en primer lugar, en tirar por tierra la ley de Dios, porque ellos ya sabéis que cambiaron pues 2 de los 10 mandamientos, el segundo de no adorar imágenes lo eliminaron, y para que les siguiera cuadrando con 10 mandamientos, pues al último mandamiento lo dividieron en 2, no codiciarás la mujer del otro, y el 10º, no codiciarás las cosas del otro. Era el mismo mandamiento, lo dividieron en 2 para que les siguiera cuadrando con 10 mandamientos, al eliminar el segundo, porque ellos efectivamente adoran imágenes, algo que está prohibido en la Biblia. Y después también pues el 4º mandamiento, en vez de adorarse en el 7º día, el sábado de toda la vida, pues hoy en día se está adorando en domingo, pues a partir de un cambio que hicieron ellos en la época de Constantino. Así que ya vemos que realmente el que menos podría hablar siempre es el que más habla, ¿no? Bueno, ya vimos en la profecía que tendría pues una gran boca que hablaría grandes cosas, ¿no? Siempre manipulando, y blasfemias también. También pues, vemos como esta semana, cumpliéndose pues, la profecía que hemos leído antes, pues vemos esto, que la mayoría de naciones occidentales ya están obedeciendo al Vaticano, desde hace tiempo ya, las élites de cada nación, al menos las occidentales. Recordemos, ¿no?, lo que hemos leído antes, vio una de sus cabezas como herida de muerte, que la Revolución Francesa y el liberalismo hemos visto como noqueó al Vaticano, pero su herida mortal fue sanada. Bueno, pues luego se maravillaría toda la tierra, se nos decía. Bueno, pues todos estos son las naciones también de este mundo, ¿no?, que le van a dar pues el poder cuando se establezca el nuevo orden mundial. Pues esto es lo que estamos viendo también semana a semana, y esta semana no ha sido menos. El Papa recibió a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. La audiencia de esta mañana tuvo lugar en el Palacio Apostólico. Metsola expresó su gratitud por la claridad de León XIV y por las reflexiones compartidas sobre el avance de la paz a través del diálogo en Europa y en el mundo. Bueno, todos están pues en componendas con el Vaticano, también la Unión Europea, que parece a veces tan laica y tan apartada de lo que son las cosas católicas, pero cuando uno, una vez más, rasca un poco, se da cuenta que toda la Unión Europea fue creada por poderes jesuitas, por poderes católicos, que la mano del Vaticano está detrás de toda esta urdimbre europea. Bueno, pues realmente vemos en el día a día y conociendo la profecía claramente cómo todo esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Vamos a leerlo porque es muy interesante, ¿no?, cómo realmente la Unión Europea se doblega ante el Vaticano. Una mañana significativa en el Vaticano durante la audiencia con su santidad el Papa León XIV. Dice pues la presidenta de la Unión Europea: agradezco la claridad de sus intenciones y nuestras reflexiones compartidas sobre el avance de la paz a través del diálogo en Europa y en el mundo. Bueno, ellos están en componendas con el Vaticano. En una publicación en su cuenta oficial de X, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, comentó sobre la audiencia de esta mañana, el 29 de enero, con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico Vaticano. Metsola visita Roma hoy,
donde fue recibida por el pontífice, acompañada por una delegación de 5 miembros, y posteriormente se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que es el que se encarga pues, de las relaciones con las otras naciones. Esta mañana se reunirá con autoridades de la República Italiana en el marco de un diálogo entre instituciones nacionales y religiosas europeas sobre los temas fundacionales de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como decíamos antes, fue creada pues, con temas fundacionales, temas católicos, temas pues, de tradición católica. Entonces, bueno, pues poco a poco van saliendo pues, del armario todos, ¿no? Todos estos poderes europeos que durante tanto tiempo pues, han hecho creer a las gentes que, bueno, que esto de la religión era algo ya pues, del pasado y más el catolicismo. Bueno, pues ellos ahora, cuando ha llegado el momento, cuando estamos a las puertas de instaurar el nuevo orden mundial, pues poco a poco están saliendo cada vez más con declaraciones cada vez más descaradas y claras, ¿no? Porque ellos, bueno, pues saben que llega el momento y por tanto se están posicionando ya abiertamente con ese poder, con el poder vaticano. Pues las poblaciones los va a seguir, porque la propaganda que se está haciendo desde hace ya años es muy potente. Continuaba la noticia, también está prevista una reunión con la primera ministra, Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi. Por la tarde, la presidenta del Parlamento Europeo intervendrá en el evento El legado de Gasperi, Europa en defensa de la libertad. Bueno, esta libertad veremos cómo acaba, con el nuevo orden mundial y con el liderazgo del papado. En el edificio del Parlamento Europeo, en la Piazza Venezia. Los actos de la mañana también incluyeron una reunión entre Metzola y el gran maestre de la Orden de Malta, Fray John Dunlap. Bueno, que no falte la Orden de Malta, ya estuvimos viendo unas conferencias atrás cómo ellos están detrás de los poderes que gobiernan las naciones, en sitios clave, en sitios tipo pues, el FBI, la CIA, sitios pues, de esta naturaleza que ejercen mucho poder, pues la Orden de Malta, formada por una élite exclusiva, pues ellos están posicionados en los mejores sitios para poder influir en el gobierno y en la sociedad. Ya vimos de dónde venía todo esto de la Orden de Malta y cómo hoy está trabajando pues, a las órdenes de los jesuitas desde ya hace tiempo. En el Palacio Magistral de Roma nos decía: la visita de cortesía, explica un comunicado, ofreció una oportunidad para ponerse al día sobre las actividades de la Orden de Malta en más de 130 países en todo el mundo, prácticamente en todos los países está operando la Orden de Malta. El presidente expresó su gran agradecimiento por la labor humanitaria de la Orden en situaciones complejas como las de Ucrania y Gaza. Situaciones que, como ya hemos ido demostrando muchas veces, y por difícil de creer que parezca, la mano negra que está detrás de estas situaciones, creando todos estos conflictos para que finalmente pueda venir el nuevo orden mundial, pues es el Vaticano, es la primera bestia que leíamos en esa primera mitad de la profecía de Apocalipsis 13, como ya estaba profetizado hace 2000 años, que surgiría este poder y que traería y lideraría este nuevo orden mundial. Finalmente, bueno, pues ya está, hasta aquí esta noticia, la parte que os hemos seleccionado. También vemos cómo las naciones ya están dándole tributo al papado, ya están bajo su autoridad, por ejemplo, con el tema de Portugal, la visita que ha hecho su presidente esta semana al Papa. Nos dice: el Papa recibió en audiencia al presidente de Portugal. Este 2 de febrero, el Santo Padre recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano al señor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa. Posteriormente, el presidente portugués se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, ¿no? Bueno, pues los dos ejercen esta labor. Aquí los vemos, ¿no? Toda esta delegación portuguesa, pues como siempre, en la foto que siempre se hace cuando vienen delegaciones a visitar al Papa, y más que a visitar, a darle honor, porque aquí le están dando honor. Fijémonos que todos van vestidos de oscuro, la mayoría de negro, y el Papa es el único que va de blanco. Esto es una concesión que se le hace pues, al Papa, reconociéndole que realmente tiene la autoridad moral por encima de ellos. Ellos pues, no son puros, en cambio el Papa sí está blanco, ha sido purificado por la sangre de Cristo, que es este rojo que lleva encima. Entonces, bueno, todo esto es una simbología tremenda, ¿no? Y como siempre detrás Jesucristo en su resurrección. Bueno, todo está, pues digamos, siguiendo las pautas que estaban ya profetizadas. También esta semana, pues en Costa Rica, como comentamos el martes, pues ha salido esta presidenta en Costa Rica, una presidenta que se declara totalmente católica, seguidora pues de las cosas del Papa y del catolicismo.
¿Quién es Laura Fernández? La católica provida que será la nueva presidenta de Costa Rica. Poco a poco los países vemos cómo se van alineando cada vez más pues, con el Vaticano, cumpliéndose la profecía. Saben que está llegando el momento, los poderes que están detrás de los poderes pues, están moviendo los hilos de una forma ya totalmente pues, contundente, y cada vez más las naciones occidentales se van a ir posicionando en estos aires que vienen nuevos pues, de derecha, aires pues, y movimientos de derecha que van a dar la preeminencia al papado dentro de muy poco. Os hemos seleccionado esto. Fernández estudió en el Centro Educativo Santa Catalina de Sena, institución católica de las Hermanas Dominicas, y posteriormente en el Colegio Los Ángeles, también dominico. Si bien señaló que es católica, respetuosa y viviente ferviente de las tradiciones del catolicismo, por tanto ella obedece al Papa, señaló que en su equipo de trabajo se integra sin discriminación. Pero insistimos, cuando alguien se declara católico y tiene un cargo de responsabilidad en un gobierno, pues no tengamos ninguna duda que se va a supeditar entre la nación o escoger al Papa, van a escoger siempre al Papa, porque está, digamos, en su creencia, es su máxima obediencia siempre está en el papado, y por tanto ellos eso lo obedecen siempre. Entonces, bueno, veámoslo realmente cómo se está poniendo todo, ¿verdad? También nos dice la noticia, dijo que buscará personas que impulsen una gran cruzada, con todo lo que implica la connotación de esta palabra, por la dignidad humana nacional. O sea, todo el que no quiera entrar en la dignidad humana nacional, pues le va a caer una cruzada encima. De una gran cruzada por el amor al prójimo. Bueno, a los que piensen como ellos, los que no piensen como ellos no va a haber amor al prójimo, va a haber bastonazos. De una gran cruzada por la justicia social, por el rescate de los valores y de la familia. Ellos siempre ponen la familia como excusa, ¿no? Se han dedicado a través de las sociedades secretas que infiltraron en 1776 a través de los jesuitas, los Illuminati de Baviera, que han infiltrado a su vez a la masonería y han ido cambiando toda la moral de la sociedad hasta llegar a los días de hoy, ¿no? En los cuales pues, la familia está totalmente destrozada y no digamos la moral. Bueno, pues todo está por los suelos. Ellos ahora, cuando ha llegado el momento, pues van a restablecerlo todo, quedando ante todo el mundo como los líderes de la moral. Todo esto es una jugada de años que, tal y como estaba profetizado en Apocalipsis 13, pues se desarrollaría en el final de los tiempos, y es lo que estamos viendo. Y finalmente nos dice, su fe ha sido pública y reiterada. El día de las elecciones asistió a misa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, templo en donde se resguarda la imagen del mismo nombre, patrona de Costa Rica. En una publicación en redes sociales afirmó que oré por todos los costarricenses, por esa patria amada, por lo que está por venir. Por lo que está por venir, ¿eh? Bueno, pues ¿a qué se refiere con esto de por lo que está por venir? ¿Qué sabe ella, no? ¿Qué sabe ella? Bueno, pues desde luego, perteneciendo a las élites, en este caso de Costa Rica, tenemos seguro que si está en esa situación de poder es porque realmente está sirviendo a la mano que mece la cuna, y en este caso pues ella sabe, claro que sabe cosas, ¿no? Y sabe que nos viene una situación realmente de cambio total. Bueno, pues el nuevo orden mundial realmente está a las puertas y lo saben. También, ¿no? Pues cumpliendo lo que hemos leído antes en esa profecía, el Vaticano nos engaña a todos con sus palabras bonitas, mientras por detrás lo está moviendo todo para mandar. Y esto también es lo que estamos viendo semana a semana. Nos decía la profecía, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Bueno, pues esto es lo que hace y lo que haría ese poder que se levantaría al final de los tiempos ya con total, digamos, liderazgo encima de todas las naciones. Nos dice León XIV expresa gran preocupación por el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, pues aquí se muestra preocupado por Cuba cuando han sido ellos realmente, a través de los jesuitas también, que fueron expulsados de ahí, bueno, pues han ido trabajando a la isla para que cuando llegado el momento pues tengan que doblegarse al nuevo orden mundial. Entonces esto ya lo está haciendo Estados Unidos, como vimos el martes, que es el brazo militar de esa coalición que está trayendo el nuevo orden mundial, pero el Vaticano, que es el brazo espiritual, pues también va pues, aprovechando lo que hace su colaborador, Estados Unidos, pues para ellos quedar como los pacificadores, como los que traen el sentido común a las situaciones. Bueno, van a recoger, van a pescar en río revuelto, como siempre. Bueno, pues aquí os dejo la noticia por si lo queréis leer. Y bueno, perdón, aquí la tenéis. También referente a Cuba, obispos se ofrecen como mediadores con Estados Unidos y piden que Cuba se abra a su propio pueblo.
Nos dice, el mensaje apunta a la necesidad de resolver también el problema al interior del país, el respeto a la dignidad y al ejercicio de la libertad de cada ser humano dentro de la propia nación no puede supeditarse ni condicionarse a las variables de los conflictos externos. Bueno, aquí pues está hablando realmente de una situación en la que ellos han sido perseguidos en Cuba, ¿eh? Bueno, han estado pues yendo contra marea, claro. En el contexto de la alianza entre la Iglesia Católica y la Embajada de Estados Unidos en La Habana para discutir la asistencia humanitaria, trascendió un encuentro entre Mike Hammer, el jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, y el cardenal Juan de Caridad García Rodríguez y Monseñor Arturo González Amador, presidente de la COCC. Bueno, pues están colaborando con Estados Unidos, todos estos poderes vaticanos en Cuba, para, digamos, ir también tomando posiciones. Cuando llega la ayuda humanitaria, que Estados Unidos es verdad que la está dando a la isla, ante lo que ha acontecido, por ejemplo, ahora con esta tormenta enorme que hubo en la isla, bueno, pues esta ayuda humanitaria, ¿quién es la encargada o quiénes son los encargados de distribuirla entre la población cubana? Bueno, pues es la Iglesia Católica y concretamente Cáritas. Así que ellos pues siempre quedan bien en todas las situaciones, siempre caen de pie. Finalmente, nos decía la noticia, en la reunión se repasó la distribución de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a través de Cáritas Cuba para los damnificados del huracán Melissa en el Oriente. Si todo va bien y la distribución está llegando a los más necesitados, la administración Trump está lista para mandar más ayuda dada a las grandes necesidades del cubano de a pie, publicó la embajada. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho un repaso de las noticias que han acontecido en relación con lo que está sucediendo con el Vaticano, cómo están trabajando para posicionarse de una forma clara cuando se establezca el nuevo orden mundial. Ahora lo que vamos a hacer va a ser leer la segunda parte de Apocalipsis 13 y esta segunda parte veremos cómo se aplica a todo lo que está haciendo Estados Unidos. Vamos a leerlo y luego veremos unas cuantas noticias que os traemos también esta semana en relación a lo que está haciendo Estados Unidos. Apocalipsis 13, ya del 11 al 18. Bueno, aquí vemos cómo Estados Unidos creará un nuevo orden mundial que liderará el Vaticano. Esto es lo que nos viene a decir esta profecía. Vamos a leerlo con los simbolismos desvelados para que podamos pues interpretarlo y entenderlo. Nos dice, nos seguía diciendo la profecía, después vi otra bestia. Recordemos que la primera bestia que hemos leído antes es el Vaticano. Así que nos dice, aquí nos habla de una segunda bestia. Dice, después vi otra bestia, que es Estados Unidos, lo veremos ahora el porqué, que subía de la tierra, a diferencia del Vaticano que se levanta del mar, que el mar significaba pues grandes multitudes, el Vaticano se levantó en Europa, que estaba muy poblada. Estados Unidos se levantó en un lugar poco poblado, la tierra. Estados Unidos, cuando colonizó esas tierras americanas, pues estaban muy poco pobladas. Así que encajaría perfectamente con Estados Unidos. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Bueno, el cordero es Cristo, ¿verdad? Estados Unidos es un país supuestamente protestante y que en sus inicios pues empezó muy bien a aplicar el protestantismo. Luego se ha ido desviando. Nos dice, pero hablaba como dragón, porque sí, estaba profetizado que este poder, esta segunda bestia, pues sus maneras se irían asemejando cada vez más a las de Satanás, hablando pues con esa, en fin, con esas malas formas, ¿no? y haciendo pues esas malas obras. Es lo que está haciendo hoy en día Estados Unidos. La profecía encaja perfectamente con Estados Unidos y con lo que está haciendo para traer este nuevo orden mundial a la Tierra, un nuevo orden mundial que liderará el papado, la primera bestia. Y luego seguía diciendo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bueno, pues Estados Unidos establecerá un nuevo orden mundial que liderará el papado. Aquí ya se nos está diciendo. Hace 2000 años que se escribió esto, y ahora se está cumpliendo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y sí, Satanás hará grandes señales y milagros en favor del Vaticano para engañar a todos y que todos den adoración al Vaticano. Van a ver, ya están habiendo, pero van a haber todavía más y más impresionantes señales en los cielos y también de otro tipo que van realmente a convencer a la gran mayoría de gente de que el Vaticano pues realmente tiene razón, que ellos son los verdaderos representantes del Dios verdadero. Y bueno, pues todos le van a dar adoración. Y continuaba diciendo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Bueno, esto de la imagen de la bestia pues quiere decir que Estados Unidos derogará la enmienda de su Constitución que prohíbe unir Iglesia y Estado, presionado por un falso reavivamiento protestante. Esto también es lo que se nos está diciendo aquí y es lo que estamos viendo también semana a semana, como este falso reavivamiento en Estados Unidos pues está trayendo, bueno, pues todo este movimiento que acabará llevando a saltarse la Constitución para crear una ley dominical, como veremos después. Continuaba diciendo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, Estados Unidos, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no adorase a la bestia, ¿no? Que es el Vaticano. Por tanto, Estados Unidos perseguirá a todos aquellos que no quieran dar la preeminencia al papado. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa esto? Pues que Estados Unidos emitirá una ley dominical, que es esa marca de la bestia, para que la gente adore obligatoriamente en domingo, un día no bíblico instaurado por el Vaticano en los días de Constantino. Además, la población será controlada con tecnología, tal como vemos pues, en esta diapositiva, ¿no? Bueno, pues esto realmente es lo que está haciendo Estados Unidos en este mundo. Está trayendo, pues poco a poco se está aproximando a traer esta ley dominical. Una ley dominical, pues que, ya digo, es un invento de los días de Constantino, ese emperador romano. Y finalmente, pues nos decía la profecía y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El que se niegue a obedecer y pretenda guardar el sábado que indica la Biblia será multado y perseguido. Aquí hay sabiduría, nos decía, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, pues en gemiatría, ¿no?, que es la ciencia que se dedica a poner números a las letras, bueno, pues Vicarius Filii Dei, que es el título que se le ha dado siempre al Papa, bueno, pues da 666. Cuando uno suma pues, las letras en números romanos, pues suma 666, el número de la bestia. Así que ya lo teníamos todo también profetizado en esta segunda mitad de Apocalipsis 13, de cómo Estados Unidos sería esa segunda bestia que a través de las armas traería el nuevo orden mundial, que daría el liderazgo en estos últimos tiempos al Vaticano. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo y hemos visto también esta semana. Lo vemos, por ejemplo, en las noticias que vamos a leer ahora. Os pongo este apartado. Estados Unidos, con los jesuitas y las sociedades secretas apretando por detrás, están llevando al país a una guerra civil, cuyo resultado será que los más recelosos den finalmente la preeminencia al papado. Como hemos visto, ¿no?, que nos decía que ejercería toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella, esto es gente de todo el mundo, pero también de Estados Unidos, que es la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, pues todo esto es lo que está pasando en Estados Unidos y más que va a pasar con la ley dominical y con la guerra civil que va a haber también, ¿no? Esta semana pasada alguien me preguntaba, ¿no?, bueno, ¿y dónde dice Ellen White que habría una guerra civil en Estados Unidos? Bueno, pues os dejo aquí la diapositiva por si todavía no conocéis este tema, podáis leerla y aquí veréis cómo se hace una declaración clarísima, hecha hace más de 100 años, en donde se hablaba que habría al final de los tiempos una guerra civil en Estados Unidos. Pues os traemos estas noticias pues para ver esta segunda parte de Apocalipsis 13, cómo se está cumpliendo. Estados Unidos sale a las calles para plantar cara a la cacería de inmigrantes de Trump. Minneapolis encabeza este viernes la convocatoria de un paro nacional, mientras la Casa Blanca trabaja por mitigar los daños de la crisis provocada por las muertes de Alex Pretty y René Good. Bueno, se está echando leña al fuego y todo esto pues está por arder. Nos dice el llamado zar de la frontera de la Casa Blanca, adoptó un discurso menos agresivo que el de su predecesor, Gregory Bobino, y con tono monocorde explicó a la prensa que las autoridades federales, que han desplegado 3.000 agentes en este estado del Medio Oeste, están trabajando en un plan de desescalada. El anuncio no impedirá que este viernes Minneapolis y otras ciudades por todo el país salgan a la calle para protestar contra el terror migratorio de Trump. Lo cierto es que esta desescalada y la admisión de Homan de que hay ciertas cosas que pueden y se deben mejorar en Minnesota también molesta a las voces más duras del movimiento MAGA, que piden que Trump cumpla con su promesa de lanzar la mayor deportación de la historia, cueste lo que cueste.
Bueno, pues en eso están, en lanzar la mayor deportación de la historia. Esto va a ser un ingrediente más que va a llevar a Estados Unidos a la guerra civil. Y bueno, algo que parecía inaudito hace no tanto, pues ahora vemos como día a día se está materializando ante nuestros ojos. Finalmente la noticia decía los cárteles que empezaron a pegarse en los carteles, perdón, que empezaron a pegarse en Minneapolis el lunes piden a sus vecinos que no acudan al trabajo ni a las escuelas. También que aparquen sus compras en señal de rechazo a la violencia con la que el ICE y la patrulla fronteriza están actuando en todo el país y en especial en Minnesota, donde el sentimiento de comunidad y de lucha compartida trasciende estos días las fronteras del Estado. Entre los carteles abundaron también los llamamientos a la abolición del ICE, una agencia que nació tras los atentados del 11S, curioso, y que ha crecido enormemente en el último año, convertida en el brazo ejecutor y la policía secreta de la Casa Blanca. Bueno, ya vimos cómo esto del 11S pues, también estaba en la agenda de estas élites para traer el nuevo orden mundial. Un 11S pues, que ha servido para dar un vuelco de 180 grados en tantas leyes y tantas situaciones en este mundo occidental, que está ayudando a estos poderes pues, a ir implementando toda esta agenda que ellos tienen en mente. Bueno, pues es curioso que esto del ICE fueran creados pues, en ese momento, ¿no? En ese 11 de septiembre del 2001. Todo, digamos que va aconteciendo, ¿no? Ellos van implementando, ¿no? Y dando los pasos con mucha antelación, porque ellos tienen la agenda ya de antemano para ir, pues, en fin, dando sus cambios en este mundo. También en relación a todo esto, ¿no? Que está aconteciendo en Minnesota y con estas deportaciones, ICE comienza a comprar megacentros de detención en todo Estados Unidos. Los planes para construir este tipo de centros y cárceles en casi 2 docenas de comunidades han provocado protestas por su idoneidad y proximidad en viviendas y escuelas. A pesar de las protestas en pequeñas ciudades de todo Estados Unidos, la administración Trump sigue adelante con la compra de almacenes que planea convertir en cárceles de inmigración, en lo que podría ser la mayor expansión de dicha capacidad de detención en la historia de Estados Unidos. Uno de ellos, en El Paso, Texas, podría ser una de las cárceles más grandes de cualquier tipo en el país si se contempla, según lo previsto, con 8.500 camas. Bueno, son megacárceles, ¿eh? Para alcanzar su objetivo de deportar a 1 millón de personas al año, la administración Trump ha declarado que necesita más de 100.000 plazas en centros de detención. Actualmente hay más de 73.000 personas bajo custodia del ICE, un récord. ¿Cuánta gente, desde luego, está sufriendo y pasándolo mal? La iniciativa de la administración Trump de realizar 3.000 arrestos migratorios diarios y su insistencia en que quienes juzgan sus casos lo hagan desde la detención ha generado una intensa demanda de espacio carcelario. Claro, porque te detienen y no te mandan a casa hasta que llegue el juicio, sino que te mantienen detenido mientras no llega ese juicio. Eso demanda pues, una capacidad de, de espacio, ¿no? Pues para poner a todas estas personas detenidas que excede a lo que ahora mismo tiene a su disposición Estados Unidos. Por eso están comprando todos estos grandes almacenes. Bueno, son situaciones distópicas realmente, ¿no? Situaciones que antes veíamos en las películas y pensábamos, bueno, esto no va a pasar nunca, hombre, cada vez vamos a mejor. Pues no, ha llegado, ¿no? Ha llegado realmente el día en que todo esto se hace realidad. Otra noticia también en relación a esto. Manifestantes salen a las calles de todo el país para denunciar las tácticas del ICE en Minneapolis. Manifestaciones a nivel nacional se produjeron después de que agentes federales dispararan fatalmente a un segundo ciudadano estadounidense en Minneapolis en menos de un mes. Aprovechando la indignación pública que se intensificó tras el asesinato de Alex Petri, enfermero de asuntos de veteranos, por agentes federales en Minneapolis hace 6 días, los organizadores convocaron a una huelga nacional en el trabajo, la escuela y el comercio. Todo se va calentando, todo va yendo hacia una guerra civil. En otras ciudades del país, multitudes respondieron al llamado a la protesta. Y también esta noticia, Trump asegura que los republicanos deberían nacionalizar las elecciones, también pues echando leña al fuego, como siempre Donald Trump, ¿no? Provocando a la oposición, provocando a toda esa mitad de Estados Unidos que no piensa como él. Bueno, pues están creando el conflicto perfecto. Los republicanos deberían decir, queremos hacernos cargo, deberíamos asumir el control de la votación en al menos 15 lugares, ha afirmado el presidente de Estados Unidos.
Vamos a ver por qué lo dice. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que los republicanos deberían nacionalizar las elecciones e insistió de nuevo en sus acusaciones, sin aportar pruebas, sobre un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020. Todavía sigue con lo de 2020. La postura de Trump choca con la Constitución de Estados Unidos, que atribuye a los estados la organización y administración de las elecciones. Por tanto, la Constitución de Estados Unidos cada vez más apretada por todos lados, también por este. Recordemos que se van a saltar la Constitución para instaurar la ley dominical, como leíamos en la profecía. Bueno, pues todo tiempo al tiempo. Realmente todo pues, va avanzando en esa dirección. Las profecías no fallan nunca. Todas las que históricamente tenían que cumplirse se han cumplido y las que faltan por cumplir pues no va a fallar. Son las menos profecías que hay en la Biblia. En la Biblia hay centenares y la mayoría se han cumplido ya. Las pocas que quedan no van a fallar. Nos decía también, ¿no? La postura de Trump choca con la Constitución de Estados Unidos, que atribuye a los estados la organización y administración de las elecciones. Estas declaraciones se dan después de que el FBI registrara el pasado miércoles una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, donde incautó papeletas y otros documentos electorales vinculados a las elecciones de 2020, en el marco de una investigación sobre los comicios, en los que esta región fue clave para la victoria del demócrata Joe Biden. Sobre la incautación de documentos en Georgia, Trump insinuó que van a salir a la luz cosas interesantes. Bueno, pues todo se va caldeando. Y también pues esta noticia, ¿no? En relación pues a los Boy Scouts, a los famosos Boy Scouts. Veremos cómo también pues el gobierno de Estados Unidos cada vez está adoptando unas posturas más moralistas de derechas que encajan perfectamente, encajan como un guante pues con todo lo que es el Vaticano y sus políticas también, ¿no? Vemos aquí pues una sinergia cada vez más clara. Lo veremos también en esta noticia en relación pues con los Boy Scouts. Veremos lo que ha acontecido con ellos. Vamos a leerlo. Nos dice: durante más de una década, el liderazgo de Scouting America ha tomado decisiones contrarias a los valores de esta administración y de este departamento de guerra, incluyendo la adopción del DEI y otras posturas ideológicas de justicia social y género fluido. Escribió: esto es inaceptable. Bueno, todas estas declaraciones vienen pues del Pentágono, porque colaboran con los Boy Scouts en algunas cosas y ven inaceptable pues esta deriva que está aconteciendo en esta organización juvenil en cuanto pues a esto que nos dice aquí, ¿no? Justicia social y género fluido. La advertencia llega 4 meses antes del Jamboree Nacional Scout, un campamento que se realiza cada 4 años y que atrae a miles de scouts a Virginia Occidental. El evento de 10 días depende en gran medida del personal militar para la atención médica, la seguridad y la logística. Vemos cómo el ejército colabora con ellos. En 2013 los Scouts comenzaron a admitir jóvenes homosexuales y en 2015 pusieron fin a la prohibición general de los líderes adultos homosexuales. Scouting America dista mucho de ser perfecto, pero se han comprometido firmemente a volver a sus principios fundamentales, declaró este alto dirigente militar de Estados Unidos. De vuelta a Dios y a la patria, de inmediato, dijo. Pues son los vientos que soplan, ¿no? Bueno, Estados Unidos, como esa segunda bestia de Apocalipsis 13 que hemos leído, pues está ejerciendo su papel, en fin, con toda puntualidad. Y para terminar, pues os traemos esta última sección, también cumpliéndose la profecía, la segunda mitad de Apocalipsis 13, como hemos leído, ¿no? Vemos, por tanto, que cuando Estados Unidos decrete la ley dominical, el mundo estará preparado para recibirla, no solo Estados Unidos, también Europa y también muchas naciones del mundo que ya están también implementando pequeñas leyes mundiales en sus comunidades. Bueno, pues esto lo vamos a ver en la noticia que os traemos a continuación y con esto ya terminaremos la conferencia. Las autoridades del noreste de la India ordenaron el cierre de todos los restaurantes, tiendas y servicios el domingo para permitir que la gente asista a la iglesia. Y sí, esto ha acontecido pues, en la India, un país pues, tan aparentemente poco cristiano, pero que, habiendo comunidades que hay una gran proporción de ellos, pues ya empiezan también a decretar leyes dominicales. Todo esto son anticipo de lo que va a venir cuando se establezca el nuevo orden mundial. El 29 de enero de 2026, The Tribune India informó que en algunas zonas del noreste de la India, los gobiernos locales ordenaron el cierre de todos los negocios y servicios públicos los domingos. Las restricciones se aplican a restaurantes, tiendas, puestos de mercado, instalaciones turísticas e incluso baños públicos.
Según las autoridades locales, los cierres buscan preservar el domingo como día de observancia religiosa, cuando la mayoría de los residentes asisten a los servicios religiosos. Estas medidas demuestran que las restricciones dominicales ya se están aplicando a través de los ayuntamientos, sentando precedentes reales en los que las autoridades civiles regulan la vida pública y comercial para defender las prácticas religiosas de la mayoría. Bueno, pues en la India, un país tan lejano, ya se están aplicando también leyes dominicales. La ley principal dominical va a surgir en Estados Unidos en la primavera del 2028 y rápidamente se va a ir implementando por todos lados. Ese va a ser el sello, vamos a decir, que va a dar ya la preponderancia total al Vaticano, que va a ser el que va a liderar ese nuevo orden mundial. Y la gente va a aceptar el adorar en domingo porque van a ver, como hemos leído también en la profecía que hemos repasado de Apocalipsis 13, cómo van a haber grandes señales en los cielos y la gente se va a convertir al catolicismo en masa o al evangelismo también, a ese falso evangelismo que está creciendo en Estados Unidos, con lo cual vemos cómo todo esto se va a cumplir y todo el mundo va a estar de acuerdo y va a estar encantado con una ley dominical. Hoy en día parece algo todavía extraño, pero esto va a acontecer y los movimientos, como decía Ellen White, van a ser rápidos. Y finalmente, la noticia nos decía, en todo el mundo, las prohibiciones dominicales forman parte de un creciente cambio cultural y político que se extiende cada vez más a ciudades y pueblos de todo el mundo. El domingo se promueve cada vez más como el día compartido de descanso y culto, y los llamamientos a limitar el comercio los domingos son cada vez más populares y políticamente aceptables. Las normas dominicales comienzan poco a poco en pueblos y comunidades locales, luego se extienden a pueblos y finalmente a ciudades, hasta que cosas que antes parecían lejanas, de repente empiezan a suceder justo donde vives. Pues esto es lo que nos espera. Hasta aquí pues hemos hecho este repaso de lo que ha acontecido esta semana en relación a Apocalipsis 13 principalmente, cómo está operando el Vaticano tras bambalinas y cómo va a recuperar el poder en la primavera de 2028 y también como Estados Unidos, también tras bambalinas, está trayendo el nuevo orden mundial. Bueno, tras bambalinas no, porque lo está haciendo pues, de una forma totalmente descarada y que va a ser un nuevo orden mundial pues, que lo va a poner a los pies del papado cuando llegue el momento. Y todo esto pues ya sabemos también que se va a ejercer ese liderazgo desde el tercer templo de Jerusalén. Así que lo que nos viene por delante es una situación muy preocupante, va a ser difícil, sobre todo para todos aquellos que no quieran entrar en componendas con este nuevo orden mundial, así que una vez más pues os instamos a que nos preparemos y que pues tomemos en consideración todas estas cosas y hagamos los cambios que tengamos que hacer para poder andar en consonancia con las cosas de Dios. Si no, cuando venga esta tempestad, pues va a arrasar con nosotros. Para terminar, pues como siempre, dejaros las páginas del Gran Engaño, en donde tenéis las conferencias que se han ido presentando, ordenadas por temas. También tenéis esta del Blogspot, donde tenéis las mismas conferencias. En ambas tenéis estudios bíblicos muy recomendables si queréis realmente hacer lo que acabamos de decir, el prepararse, ¿no? Que uno pueda prepararse, pues ¿cómo se hace? Pues en primer lugar leyendo los estudios bíblicos y entrando en lo que es las claras indicaciones de la Biblia acerca de cómo debemos andar en esta vida, ¿no? Para estar en consonancia con Dios. Así que también os dejamos esta página de YouTube, en donde tenéis las conferencias que vamos presentando cada sábado, a partir de las 5, conferencias también muy recomendables pues, para entender mucho mejor lo que está sucediendo. Este sábado no va a haber conferencia, el siguiente tampoco, pero enseguida que sea posible, de aquí pues el tercer sábado, contando desde esta semana, pues ya van a reiniciarse. Así que os invitamos a estar atentos y a ir siguiendo todas estas temáticas que realmente son tan necesarias. Y nada más, pues daros las gracias a todos por vuestra atención, esperamos que haya sido de vuestro interés, dar las gracias también a los que están colaborando de una forma pues, material a través de sus donaciones, a través de sus, ofrendas, ¿no? Para que todo este canal y este ministerio pueda seguir pues, propagando la verdad por todo el mundo y finalmente venga Jesucristo en su segunda venida. Así que nada más, hasta aquí estas noticias, emplazaros a la semana que viene, que vamos a presentar lo que vaya aconteciendo a partir de hoy. Así que Dios os bendiga y hasta pronto.